Volvemos a Montevideo y en este caso al Hospital Maciel, que estuvo desarrollando una investigación muy importante relativa a lo que son los traumatismos graves en el hospital. Y la investigación está vinculada a la prevalencia de drogas en estos traumatismos. Tenemos con nosotros a Marcelo Barbato, él es director del CTI del Hospital Maciel, y también la doctora Vivian Fuelis, la primera autora de esta investigación. Bienvenidos, buenos días. Gracias por haber venido. Doctor, ¿cómo es que deciden en el Maciel, por qué y para qué, sobre todo, deciden en el Maciel desarrollar esta investigación? Muy bien. El CTI del Hospital Maciel está inserto en un hospital complejo, un hospital que es de referencia nacional en lo que tiene que ver con traumatizados, neurocirugía, cirugía de tórax, así están cátedras y servicios que se derivan de toda la red de ACE. Y tenemos 1000 pacientes que ingresan por año, de los cuales una buena proporción son traumatizados. Entre 150 y 200 pacientes al año ingresan por politraumatismos graves. Son aquellos que ponen en riesgo la vida, que tienen inestabilidad de sus sistemas fisiológicos mayores. Ingresan en el CTI. En el CTI Exacto. nuestro ingresan 1000 pacientes, de los cuales ese porcentaje son de politraumatizados graves. Y es una población joven, mucho más joven que el promedio de nuestra población. La población de traumatizados graves son de 30 a 32 años, muchos más de sexo masculino, 90% versus 60% de la población general nuestra, tienen una asociación que ya conocíamos desde el año 2015 con la inhalación de drogas psicoactivas o la presencia de un screening positivo de drogas psicoactivas. En el 2015 se había realizado ya por el doctor Federico Vergá un estudio que mostraba 27% de asociación de cocaína y en los traumatizados de crack. ¿Cómo llegan a detectar eso ustedes? ¿Está establecido que se hace un control? Es una metodología cualitativa. En orina se dosifica alguna de las drogas psicoactivas. En este estudio en particular, cannabis y cocaína, metabolitos inactivos de los mismos. No podemos diferenciar, por ejemplo, si la cocaína puede ser pasta base de cocaína mucho más purificada, o en otros países crack, por ejemplo, en países vecinos. Eso es lo que nos permite detectar. Y esa presencia de screening positivo lo que indica es que en las últimas 72 horas hubo algún contacto con la alguna de esas drogas. ¿Cómo son, Vivian, esos resultados que están encontrando los principales hallazgos? Como dijo el doctor, nosotros hicimos un estudio que abarcó un año, que empezó en mayo del 2021 y lo llevamos hasta abril del 2022. En ese periodo enrolamos 150 traumatizados, de los cuales les hicimos el test a 111. Los 39 restantes no obtuvimos o el consentimiento informado o ya había pasado más de 24 horas del trauma, porque esto lo hicimos, el test lo hicimos en las primeras 24 horas post-traumatismo. Y bueno, le hicimos a 111 pacientes, metabolitos de cannabis en orina y de cocaína, que como dijo el doctor Barbato, incluía clorhidrato de cocaína, pasta base, o sea, puede ser su forma inhalada, inyectada o la pasta base que es fumable. Y bueno, y obtuvimos una gran incidencia del consumo en nuestra población y como dijo el doctor, eran generalmente pacientes jóvenes de 30 años, predominio del sexo masculino, más del 90%, y esa era una de las características. Y después los dicotomizamos entre screening toxicológico positivo y negativo. Bien, ¿y ahí qué números, qué datos arroja? Y bueno, en los incidentes de tránsito tuvimos al menos un test positivo en un 77% de esos 111 pacientes. Y en cuanto a las agresiones, lo que sí nos alarmó bastante es que el 90% tenía un test positivo. Heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, objetos contusos, que son golpes de puño, etcétera,
tenían 95%, 90% y 91% positividad. O sea que del test. casi en el total de los que tenían, los que eran por agresiones, ahí se encontraba algún tipo de sustancia. Y en el 70 ahí, ¿cuánto 7. dijiste? 77% De de los siniestros de tránsito también sucedía. Son datos muy fuertes. ¿De qué manera esto impacta después en el proceso de atención o con quienes más se comparte esta información? Muy bien. Son como dos niveles de pregunta. El impacto que tiene para la asistencia de los pacientes en medicina intensiva, lo que se encontró en el estudio no es en los resultados duros de un impacto mayor. El impacto mayor es el traumatismo. Claro. En lo que es la medicina intensiva, nosotros tuvimos una mortalidad de ese subgrupo de pacientes del 9%. La mortalidad esperada de esos pacientes por los scores de gravedad era del 10%, o sea que el resultado se puede decir que era previsible, aceptablemente bueno. Bueno. Y los tiempos de estadía de los pacientes en CTI tampoco fueron diferentes entre los de screening positivos y screening negativo. Si bien es muy conocido y nosotros lo vemos habitualmente, los pacientes que consumen drogas psicoactivas se despiertan con mucho mayor excitación psicomotriz, es más difícil a veces poder quitarles la ventilación mecánica. En este subgrupo, en esta cohorte de pacientes, diríamos, no sucedió eso, ¿no? Obtuvimos números que nos permitieran decir que eso sucedió. Sí es una cosa habitual que dificulte ese tipo de actividad en el CTI. Pero los resultados específicos dentro de la unidad de terapia intensiva y en el hospital fueron buenos en este subgrupo de pacientes, pero fueron traumatizados, se traumatizaron. Bien, y quizás no hubieran ingresado. ¿Con quién comparten esta información y qué detectan ustedes que se podría hacer? Y bueno, en realidad nosotros el estudio lo hicimos con la finalidad de conocer la epidemiología de la población que nosotros asistimos, con obviamente siempre la finalidad de mejorar y adelantarnos a lo que decía Marcelo, que es la evolución de estos pacientes y qué complicaciones pueden suceder en la evolución. Dígase despertar excitado, que eso generalmente dificulta lo que es la desvinculación a la asistencia respiratoria mecánica, particularmente en nuestra población que eran pacientes graves, casi el 86% requirió asistencia respiratoria mecánica, que era lo que decíamos, llegan sedados, analgesiados con un tubo endotraqueal y un apoyo ventilatorio. Eso te habla de la gravedad. Un 54% de esta población requirió algún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, conocer de antemano el screening o el antecedente de consumo a nosotros nos pone en pista la necesidad de tener otras medidas farmacológicas para poder despertarlos, que se despierten de forma tranquila y poder desvincularlo lo antes posible del ventilador para prevenir otras complicaciones típicas que tiene la asistencia ventilatoria. Entonces, conocer la población que nosotros asistimos es importante no solo para saber a qué pacientes asistimos, sino para mejorar en lo que es la asistencia de estos pacientes. Y bueno, en un futuro obviamente lo que siempre se trata es medidas de prevención. Que eso... Claro, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, yo sigo de cerca los temas de seguridad y los vecinos de Ciudad Vieja, por ejemplo, dicen las bocas de droga no dan abasto. Andan muchas personas en situación de calle con esta problemática y frente a los números que ustedes plantean, corríjame si estoy equivocado, uno de cada 10 pacientes que llegan a la puerta, 9 que por ejemplo van con algún traumatismo grave que refiere puntualmente a una herida de bala o a una puñalada, 9 ingresarían con la droga en el cuerpo. Sí, esto no es en puerta de emergencia, estos son de los traumatizados, los que están más graves, claro, que ingresan al CTI. Hay muchos otros traumatizados que por su gravedad... Se puede dar que llegan a emergencia y no ingresan al CTI. Ahí va. Exacto. Esto fue cuando ingresaron a nuestra unidad. Son pacientes que están generalmente más graves, que como decía Marcelo, requieren otro tipo de asistencia. Sí, de nuestros pacientes es bastante la incidencia de consumo. De hecho, de los incidentes no intencionales, el 77%, como dijimos, tuvo un screening positivo y de las agresiones
casi el total, el 93% Claro. fue Y positivo. después, Rol, lo otro que hablamos, creo fuera de cámara, es que muchas veces ustedes contaban de que el mismo paciente Vuelve. fue atendido en varias oportunidades. Sí, en ese aspecto como que habría también dos niveles de prevención, ¿no? El primero, muy comunitario, que es la prevención de, La sociedad en su de la conjunto. dependencia o del consumo quizás ocasional o permanente, que en estos casos coincide en este estudio lo que obtuvimos de la historia clínica a través de algunos de los pacientes o de las familias que ya tenían consumo previo. O sea que es bastante, no parece ser ocasional. Entonces, la primera prevención, que es la más compleja, que toda la sociedad discute quizás diariamente, y después está la prevención secundaria. Una vez sucedido el problema, por ejemplo, ingresado un traumatizado grave con screening positivo, con consumo previo, ver si para evitar incluso un nuevo episodio traumático, cómo vincularlo a lo que es la rehabilitación, a la desensibilización de las drogas, que eso son parte de políticas públicas que obviamente exceden a lo que es la medicina intensiva, pero que son datos que quizás les puede ser útiles a quienes trabajan en eso. Sí, le consulto, las personas que llegan gravemente heridas al CTI del Hospital Maciel, ¿pueden ser derivados de otros centros asistenciales? Que sí, puede ser, el hospital recibe. Sí, justamente porque es de referencia el hospital en neurocirugía, por ejemplo, en la neurocirugía de los pacientes que se asisten en la Administración de Salud del Estado, van casi todos hacia el Hospital Maciel, de la zona sur. Claro, es decir, que tampoco podemos referenciar una problemática con un barrio puntual. Exactamente. Y ni extrapolarlo tampoco al sector privado, al mutual. Esto es un, como decía Marcelo, es un centro asistencial de referencia en la atención pública, que además tiene una población de pacientes de sectores, sí, socioeconómico vulnerable, que puede estar reflejado, pero no es extrapolable, es un estudio unicéntrico a otro centro, ni siquiera a lo privado. Ahora, si bien es unicéntrico y obviamente entendemos que los pacientes que recibe el Hospital Maciel pueden tener un perfil en distintas variables, ¿cuáles son los estudios que hay a nivel internacional? Para un poco poder pensar, bueno, ¿se alejó de lo que suele pasar en otros lados? ¿Es tan único este estudio y tan diferente? ¿O se pareció a lo que se hace en otros lugares del mundo y a los resultados que da? No hay muchos estudios a nivel internacional. Los que podemos hacer referencia es a los Estados Unidos y son de menor incidencia de screening positivo en relación a esto. Y de hecho, también comparándonos a nosotros mismos, tenemos un estudio exclusivamente que se hacía en dosificación de metabolitos de cocaína en el año 2015, que la prevalencia era de 27%, y en la actualidad esos mismos pacientes la prevalencia fue de más del 50%, cerca del 56%. Por lo tanto, duplicamos. En 10 años parecería una población a asistir que es bastante similar. Exactamente, y lo otro que les pregunto es, en los datos daba que los motociclistas y personas embestidas son los que más han sufrido este tipo de situaciones de la llegada al CTI, y también hay, entre los embestidos, también hay mucha gente que tenga droga en sangre. Y de los en realidad embestidos tuvimos solo 9 pacientes del total y sí, dentro de ellos tuvimos un porcentaje elevado de consumo. En los siniestros, de hecho, el consumo de cannabis se presentó en el 61% y el de cocaína en el 44%. Y ambas drogas fue en un 28%. ¿tá? Eso en cuanto a los siniestros de tránsito. Y como tú decías, principalmente dentro de ellos, el principal era el conductor de motociclista. Ahora, Claro. cuando hablamos de teniendo en cuenta que hoy es penado, ¿no? Conducir bajo los Sí. efectos de alguna droga. Específicamente, en las motos de 57 pacientes, 41 eran conductores o acompañantes de moto de los accidentados de tránsito, de los traumatizados por accidentes de tránsito. La asociación, y eso se ve en todos los medios, ¿no? Es moto, joven y hombre, en su enorme mayoría. Lo que no sabemos, como bien decía la doctora Fueli, es
si a nivel nacional de toda la población traumatizada tiene el consumo de drogas psicoactivas en ese nivel, porque no tenemos datos con respecto a eso. Lo vemos con la Fundación Gonchi Rodríguez muchas veces, que habla mucho de este tema, ¿verdad? Y los hemos tenido aquí también hablando de la incidencia brutal que tienen las motos en los siniestros. Obviamente no es la moto, es quien la maneja. Entonces, ¿algo de esto piensan que se puede llegar a compartir, a ampliar sobre todo, que se haga en otros ámbitos y también desde la prevención, que lo nombraste, Vivian, hoy? ¿Se puede hacer algo con las empresas, por ejemplo? Porque hay muchos de estos motociclistas que puede pasar que sea que las utilizan por su trabajo. Mucha gente va a trabajar en moto porque es más económico y más práctico a veces que otros medios. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay vínculos con el sector privado, con los medios de comunicación como estamos hoy acá? Bueno, nosotros en realidad esto es como puntapié para conocer un perfil epidemiológico y cuantificar los datos. Si los datos no se registran, es muy difícil, primero, conocer la realidad y después también implementar políticas asistenciales o de prevención primaria, secundaria, como decía Marcelo, para mejorar. Primero tienen que registrarse los datos. Después, la información esta, obviamente, este es un estudio nacional de acceso libre, que se encuentra en la revista del sindicato, que es la revista médica uruguaya. Como te decía, es de acceso libre, y después las autoridades, cómo llevan y manejan los datos, es como que un poco nos excede a nosotros como médicos asistenciales, ¿no? Pero bueno, la idea de esto también es tener y cuantificar los datos para que se utilicen a modo de prevención. A nosotros, como te decía, en la evolución y asistencia del paciente, tener estos datos no es de muchísima importancia. Claro, ¿y es de preocupación para ustedes como profesionales? Sí. Es de enorme preocupación, porque además el impacto en los resultados sanitarios, nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para ver que la medicina intensiva tiene un límite bastante acotado. Nosotros podemos salvarle la vida a estos pacientes, que en un buen porcentaje sucede, e incluso preservar cierta parte de la calidad de vida, pero el impacto mayor está fuera de nuestro alcance. Y sí, nos parece que hacemos un granito de arena, un aporte para que los que realmente saben trabajar en estos temas, desde una imagen mucho más multidimensional, ya sea en la seguridad vial, ya sea en la rehabilitación y en la prevención de lo que es el consumo de drogas psicoactivas, que es un verdadero flagelo para el país. Una cortita, más allá de lo que es fallecen, no fallecen, el número de fallecidos no es tan grande, pero ¿cuáles son? Hay consecuencias muy importantes después de un siniestro de este tipo, desde lo psicológico, creo que sin duda, seas o no seas culpable del siniestro, y también hay muchas personas que quedan con determinados niveles de discapacidad importante después de un siniestro de tránsito, o de un siniestro o un traumatismo por arma o demás, ¿no? Bueno, si bien nosotros no les hicimos un seguimiento a los pacientes después de que salieron de terapia intensiva, sí vimos que de los que salieron vivos de nuestra unidad, ninguno falleció en cuidados moderados. Como tú decís, muchos salen con discapacidades o secuelas motoras o, como dijiste, psicológicas importantes. Eso seguro que tiene sus consecuencias esto. Claro, porque no es solo salvarse, es todo lo que viene además. Hay como tres dimensiones, que es conservar la calidad de vida y sobre todo lo que es impacto neurológico, impacto locomotivo y reinserción en el caso laboral y a la vida diaria. Claro, el tema es que a ustedes eso les no escapa. es ustedes salvarle la vida y luego derivarlo a donde corresponde. Sí, nosotros conformamos igual muchas veces equipos en las transiciones de cuidado. Intentamos, de hecho, existió una, que no la pudimos sostener, una policlínica de pacientes que se llaman críticos crónicos, los que están mucho tiempo en CTI, y después se seguían en policlínica con terapistas ocupacionales, fisioterapeutas. ¿No se pudo seguir por presupuesto? Es altamente difícil de coordinar. Yo creo que el sector público tiene fortalezas en eso para hacerlo, pero no es sencillo mantenerlo. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido, felicitaciones por el trabajo. ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Lo se sigue haciendo? Y bueno, es la idea.
Es Bien. la idea, sí. Esto es, como decía Marcelo, es un continuum de una investigación que empezó en el 2015 y lo retomamos ahora y bueno, sí, no es una herramienta muy útil, así que la idea es continuar. Vale la Bueno, pena. ojalá que nos volvamos a ver pronto entonces, con mejores números.